Ahí está, empieza la grabación. Y también que las actividades, sí, las tareas. Los videos de las clases están ahí, los videos que estoy grabando, ¿verdad? En cada clase están ahí. Y el de la vez pasada también ya está, o sea, la segunda clase aquí está. Alzo en YouTube porque ahí es más liviano. Ahí está. Y próximamente en este contenido que es la agregación social o conglomerado social. Aquí está el material de lectura como siempre y aquí va a estar el video respectivo y el comentario en línea, o sea, la tarea que es un comentario. Se va a pedir la definición, la clasificación de los conglomerados. Sí, y eso está en el contenido, o sea, eso está aquí, en el texto de la clase. Nada más la clasificación, hacemos un esquema y ya está. Bueno, este es el material. Voy a irme al Drive para que se vea mejor. Y otra persona va a ingresar. Bueno, a ver, al Drive. Está. Lo que es suficiente. Bueno, agregación o conglomerado social. Ese es el tema de hoy. Y acá están los tipos. Mira, acá están los clases de conglomerados. La multitud, así no me vas a poner. Si quieres definir un poquitito, puedes definir un poquitito, pero nada más el esquema para que se visualice. Sí. La turba, el auditorio, las manifestaciones públicas, los conglomerados residenciales. Ah, por cierto, hay un detalle, voy a ver ese detalle ahora mismo antes de, porque yo puse comentario en línea. Sin embargo, es envío de trabajo, envío de tarea. Un ratito voy a solucionar antes de que me olvide. Sí, se hace en Word o en alguna otra ofimática. Incluso si no podés hacer en Word, podés hacer una hoja, sacarle fotos y alzar esa foto, esa imagen en este lugar también, sin ningún problema. Y ese aquí cambia y también aquí en, sí, aquí envío. Se envía un archivo ahí. Bueno, ya que estoy aquí editando todo esto, bueno, voy a poner entonces para que ustedes puedan ver. Ahí está la visión del estudiante, así mismo ustedes van a ver, ya sea en el celular o en una computadora también. El tema entonces, agregación o conglomerado social. Vamos a aprender lo que significa eso, lo que ya saben obviamente, ¿verdad? Que vamos a repasar. Esto es sociología, esto ya se habría dado en el colegio incluso. El texto de la clase, ustedes no están viendo esto, ya, ahí está, yo estaba cambiando un poquitito. Bueno, vuelvo a el material. Está, ahí sí. Bueno, perfecto. Conglomerado social. Ah, y grupo social también viene aquí. Aquí están grupos sociales. Están dos temas en realidad son. Y vamos a ver la diferencia entre conglomerado y grupo social. Conglomerado o agregación. Su nombre lo dice, ¿verdad? Conglomerado, un grupo de personas que está ahí, sin mucha relación social. Por eso acá dice, mira, ese conjunto de personas que están en contacto en un lugar y en un tiempo determinado, ¿verdad? Juntos. O sea, coinciden en el tiempo. Pero que la relación entre esas personas es efímera, o sea, superficial. Muy poca relación. Tienen un objetivo en común. Mira, la gente que está esperando colectivo, por ejemplo, es un conglomerado. La gente que está en el estadio viendo un partido, es un conglomerado, tienen un mismo objetivo. Cuando vas a entrar en el súper, ¿verdad? Tienes que lavarte las manos y todo eso. Ahí también afuera un conglomerado con tapabocas y todo eso, ¿verdad? Bueno, parece que vamos a ser un poquitito más estrictos otra vez hoy en día por la situación, ¿verdad? Del Omicron, que es la nueva variante. Bueno, ya se suspendieron los cursos, o sea, cursos, yo le llamo porque soy cacupeño, en realidad son los carnavales de Encarnación.
Se suspendió ya eso. Bueno, tienen un objetivo común que ya dije, ¿verdad? Es importante. Las características del conglomerado social son las personas que constituyen el conglomerado son relativamente anónimas. Eso es importante. ¿Qué significa anónimas? Mira, nadie se da cuenta de quién es quién. Y eso muchas veces lleva a que se cometan ciertos actos que no corresponden. Por ejemplo, alguien, no sé, se, este, se entusiasma o se deja llevar por sus, no sé, por una emoción repentina y empieza a hacer desastres en la cancha, por ejemplo, o en la calle. Y como es anónimo todo, o casi anónimo, hoy en día en cada calle hay una cámara, ¿verdad? Y te filma y todo eso. No es tan anónimo hoy en día, pero antes sí. En la clase, por ejemplo, en una clase, en un aula de alumnos, también algunas veces se convierte. Cuando el profesor se da vuelta y está mostrando en la pizarra, por ejemplo, algunos quieren hacer ciertos hechos, actos. Ahí la clase que era un grupo primario se vuelve conglomerado. Bueno, después vamos a ver la distinción. ¿Por qué? Por el anonimato. Nadie dice nada. Por ejemplo, le tiran un papelito al profesor y nadie dice, fulano fue, no, nadie dice nada. Y el profesor se calla porque no le puede acusar de baldeado, porque no sabe, ¿entiendes? Y eso pasa también. Cuando el grupo primario, es un grupo primario, se convierte en un conglomerado, en donde reina el anonimato, como estaba mencionando yo. Son relativamente anónimas, no le conoces tanto, ¿verdad? De repente vos te vas en el colectivo y eh, le conoces a alguien por ahí, pero no siempre. Incluso vos te subís en el colectivo y a nadie le conoces, ¿verdad? Ni al chofer. Obviamente, más vale, ¿verdad? Más vale. Bueno, dice, son casi extrañas unas a otras. O te vas a Asunción, por ejemplo, de calle Palma, no sé, y todos son extraños, a nadie le conoce. También, conglomerado social. El conglomerado social no está organizado y ahí está el problema. Bueno, tampoco se pide que se organice todo, ¿verdad? No se puede, pues. No puedes pues, registrar a todas las personas que van caminando por la calle o que van a misa, por ejemplo, te van a la iglesia y le ves a muchísimas personas ahí, ¿verdad? Y no le conoces, ¿verdad? Y, ni modo, ¿verdad? No le puedes conocer. Ni tampoco la organización o la institución tampoco le va a conocer a esas personas. Salvo que se lleve un, no sé, hoy en día, ¿verdad? Se anota todo. Recuerdo que hasta hace poco era por agendamiento acá en la basílica. Tenés que anotar. Y bueno, era una, qué sé yo, era parte, ¿verdad? Del protocolo sanitario. Y después, hay un solo, un limitado contacto social. Claro, limitado el contacto social, casi no, hoy en día sigue con este aislamiento peor. No te quedes ni acercar en el asiento así en el colectivo cuando te va, ¿verdad? Algunos sí que no se sientan, luego. ¿Por qué? Porque va a tener COVID, ese, ¿verdad? Sí, mejor, ¿verdad? Alejarse. Pero así nomás luego es, no, ni modo, ¿verdad? Bueno, salvo que antes con el colectivo. Bueno, yo digo antes, no sé si ahora ocurre. Tú te vas en el colectivo y te vas en la estribera, por ejemplo, te atajas ahí del estribo, de la estribera, ¿verdad? Y, y sí o sí tenés contacto ahí con las personas, ¿verdad? No puedes evitar. No sé si hoy en día es así aún. Las líneas de colectivo allá en Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Uf, me acuerdo. Línea 12, NGT, 56 o Saint-Gobain, por ejemplo. Hoy en día no sé cómo está la cuestión, ¿verdad? Bueno, cuanto más, cuanto más hay una insignificante modificación de la conducta de las personas, ¿verdad? Para entrar y formar parte del conglomerado. No hay mucha exigencia, no hay mucha exigencia. Pagas tu pasaje y te vas al fondo. Eso no va. Para pertenecer a ese conglomerado del colectivo, incluso hay gratis, ¿verdad? En la calle vos te vas caminando y otras personas también se van caminando. Y eso es gratuito y bueno, no cuesta nada formar parte de ese conglomerado. Bueno, la mayor parte de los conglomerados sociales son territoriales. Eso se entiende, por ejemplo, cuando, no sé si él ya vivió en Asunción,
Hoy viví en un barrio, una función, y nadie te conoce, ni vos le conoces a ellos, ¿verdad? Y bueno, es tu barrio y no le conoces a nadie ahí, pero bueno. O también se puede entender como cuando hay un hospital o una unidad sanitaria en una compañía, por ejemplo, ¿verdad? Y ese sector le corresponde a ese, o esa unidad sanitaria le pertenece, le corresponde a ese grupo social que está en ese lugar. Bueno, la mayor parte, la mayor parte de los conglomerados son temporales, dice. Un ratito nomás. En cuanto que las personas entran, suben al colectivo y bueno, o te vas a la cancha y nunca puede coincidir justo todas las personas que se fueron a la cancha estén todos ahí. Bueno, salvo que sea, ¿verdad? En una ciudad pequeña, en un club, qué sé yo, ¿verdad? Donde todo el mundo se conoce, ¿verdad? Obviamente. Yo me imagino nomás en irse a Asunción a la cancha, por ejemplo. Y bueno, ahora nos vemos un partido por el tema de las vacaciones. Ya llegará el momento. A ver, la mayor parte de los, claro, temporales, en cuanto que las personas entran y salen de repente y se desplazan continuamente. En el colectivo te subí en una línea, me pagas tu pasaje y mi pasaje me fui a Asunción y en colectivo y tenía que usar la tarjeta y no sabía cómo usar el chofer otra hizo como, bueno, no conozco, ahora ya sé, ahora ya sé. Clases de conglomerados. Y ahí viene el trabajito práctico, ¿verdad? Que hay que hacer un esquema con respecto a los tipos o clases de conglomerados. La multitud. Multitud. ¿A qué le llamamos multitud? Un conglomerado pacífico de personas. Tiene malas intenciones. Y hay muy poca interacción social desde el punto de vista de la totalidad. No está coordinada y no realiza ninguna función en común. Ocupa sencillamente el lugar físico, en la calle, en la cancha, en el supermercado. Cada uno hace lo suyo, pero conglomerado es porque estamos, es un grupo. No se le puede decir grupo social, porque no es un grupo social. Es como su nombre lo dice, es un conglomerado social. Es un conjunto de personas que están ahí agolpadas con un mismo objetivo. Qué sé yo, hacer compras, irse no sé, a algún lugar en colectivo, eh, en la calle, en la cancha, en un teatro, por ejemplo. Pero más bien multitud se refiere al conjunto de personas que está agrupada en un lugar sin muy poca relación o con muy poca relación, mejor. Esto no quiere decir, sin embargo, que las personas no se componen, que lo componen, no tengan ningún objetivo en común. Claro, hay un objetivo, ir de compra, por ejemplo. Cada individuo puede probablemente, la razón de su presencia, sí, por ejemplo, las personas que van de compras un sábado por la tarde a un supermercado. Muchísimas personas adentro, ¿verdad? Y bueno, antes formábamos fila incluso para entrar al super, cuando la crisis, ¿verdad?, sanitaria era peor. Ahora estamos un poquitito mal otra vez, pero creo que este Omicron no es tanto como el anterior, Delta, que lleva a muchas personas. Bien, multitud, un grupo de personas agolpadas en un lugar para hacer compras. Ahí está el ejemplo. El problema, la turba, ahí ya empieza un poquitito a, como dice ahí, es, es capaz de desmandarse, dice, por carecer de un control interior. O sea, la multitud es pacífica, pero la turba de repente se puede descomponer. Diciendo, una turba de hinchas de un club. Las personas que componen este conglomerado suelen hallarse en un alto grado de excitación emotiva. Cualquier cosa le disgusta. El referee, qué sé yo. Bueno, cuando las personas están en el estadio es una multitud. Perfecto. Pero cuando de repente empiezan a tener un comportamiento extraño, bueno, siempre, ¿verdad? Cuando un jugador se equivoca o cuando le hace una falta al otro jugador o el referee es injusto de repente, ¿verdad? Entonces la persona reacciona y eso se puede descomponer y se convierte en turba.
Este término se emplea casi siempre en sentido peyorativo. ¿Qué significa peyorativo? Negativo, malo, indicando que la turba es destructora, antisocial y belicosa. Antisocial y belicosa, por una sensibilidad artística herida. Sé yo, el arte le dice, ¿verdad? Bueno, yo me imagino, ¿verdad? Al tema este de un partido de fútbol en el que el jugador no tiene tanta habilidad, tal vez, ¿verdad? Podría ser. Por lo regular, es un fenómeno de protesta también. Las manifestaciones pacíficas, pero que de repente, ¿verdad? Se empieza a alterar un poquitito la cuestión de ese fanatismo, de esa emotividad, y se convierte en turba. También turba se puede convertir en una sala de clases, también, de repente con chicos de secundaria, cuando hay falta de dominio del docente u otras cuestiones, también puede generarse en turba. Mira, sucede mucho con los docentes nuevos, que no tienen tanto ese dominio de clase. Y el alumno sabe eso, intuye, ¿verdad? Cuando hay un docente nuevo o es una reemplazante. Ojo, mucho cuidado con eso. Entonces quieren hacer su cuestión y ahí se convierte en turba. Por eso es importante explicar bien esto a los alumnos de secundaria, que ellos mismos se categorizan en este tipo de cuestiones, ¿verdad? Que ellos mismos se den cuenta que está mal. Porque si él se da cuenta que está haciendo mal, ya no va a hacer. Él piensa que es parte de la juventud y que tiene todo el derecho de hacerlo, pero no. Por lo regular es un fenómeno de protesta. Por ejemplo, ha habido casos de motines provocados por una sensibilidad artística. Una persona más, sí. Una sensibilidad artística herida, como ya decíamos ahora, y como reacción contra las decisiones de los árbitros, las competencias deportivas también se quiere descomponer. Bueno, turba. El auditorio, y su nombre lo dice todo. Este es como en el teatro, ¿verdad? Pero también el auditorio tiene una característica de crítica, de juzgamiento. No sé si ustedes vieron, sí, seguro que sí. Este tema de en Chile, ¿cómo se llama este festival? No me viene en este momento el nombre, el que se realiza en Chile en esta época, creo que en febrero, de Viña del Mar, sí, Festival de Viña del Mar. Y ahí las personas mismas, ¿verdad? Por el aplauso o por el repudio, se califica a los artistas que están ahí. Sí. Ellos mismos califican y ellos mismos le dan el puntaje. Creo que hay un aplausómetro o algo que mide la intensidad, ¿verdad? Y entonces el auditorio califica a las personas. Bueno, auditorio entonces como conglomerado social es un grupo de personas que asiste a un espectáculo. Entonces ahí de repente, y dice que también aquí puede que el auditorio también termine siendo una turba, puede ser, cuando cuando el auditor o las personas que están ahí en ese lugar, el auditorio, se exacerba en sus sentimientos y empieza a expresar, ¿verdad?, de mala forma. Bueno, el auditorio, las manifestaciones públicas, y ahí están las manifestaciones, que suelen ser pacíficas, pero aquí dice, se reúnen deliberadamente. Me pasaba en Santa Rosa del Aguaral, las personas dicen se autoconvocaron por las redes sociales para ir en protesta de el tema de esta menor de edad, ¿verdad? Que dicho sea de paso es menor de edad y estaba sobre un biciclo y fue atropellada, ¿verdad? Pero ella estaba en lo correcto en el sentido de que circulaba en su carril y el otro viene en su carril y todo eso. Bueno, es menor de edad, sí, pero eso no se tiene en cuenta ahora, sino la vida de esta joven. Y bueno, las personas se fueron a manifestarse y capaz que de repente se haya convertido en turbo también eso, porque puede también derivar en ser turbo cuando las personas se extralimitan, o sea, pasan los límites de la civilidad. La manifestación suele estar organizada, pero solo en el sentido de que se ha trazado previamente un plan y los participantes están unidos unos con otros solo por un débil lazo. Claro, no le conoces tanto al otro, pero se van con la misma intención o con el mismo objetivo de manifestar algo.
Las manifestaciones son un fenómeno social propio, sobre todo de las grandes ciudades. Como ejemplo, tenemos las concentraciones políticas, las marchas por los derechos civiles y las procesiones religiosas también. Bueno, los conglomerados residenciales también. Por ejemplo, vos estás en un barrio cerrado, en donde todas las casas son medio que se parecen, ¿verdad? Y bueno, eso sí, ahí lo territorial, ¿verdad? Y no se conocen de hecho, ¿verdad? Pero conforman. Se conforma una comisión de barrial y se reúnen todos ahí. Ahí te das cuenta quién es quién. Y bueno, hay cierta cuestión. Pero eso también, uno no escoge ser vecino de fulano, ¿verdad? Sino que simplemente es tu vecino. Por eso que hay que tratar de llevarnos bien con los vecinos, porque vamos a estar mucho tiempo juntos. Salvo que estés alquilando, ¿verdad? Pero una cuestión de relaciones humanas, ¿verdad? Dice, el relativo anonimato. Relativo, dice, no es tan anonimato, porque vos cuando le conoces a tu vecino ya le conoces, ¿verdad? Pero no a todos los vecinos, por decir, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a pocos vecinos le conozco, bueno, sí, a la mayoría, sí, ya llevo años aquí viviendo, pero, no sé, no me relaciono tanto. Perdón por eso. Bueno, tendría que mejorar mi relacionamiento de barrial. Conglomerados residenciales, entonces está aquí, dice, relativamente extrañas entre sí, sin un verdadero contacto, hicimos. Y acción mutua, salvo que sea un barrio así, que sea muy activo y que las personas participen mucho, ¿verdad? En el mejoramiento del barrio. De eso vamos a hablar más adelante también, del sentido de comunidad que deben tener los grupos sociales. ¿Sí? Los conglomerados funcionales están constituidos por personas a las que se les asigna más o menos arbitrariamente límites territoriales. Lo que decía yo hace rato. ¿Por qué dice arbitrariamente? Porque no le dicen, bueno, vos dónde querés ir a estar. ¿En qué barrio te gustaría ir a hacer tu guardia? Por ejemplo, a la policía o a las escuelas. Mira, te corresponde esa escuela y te corresponde esa escuela. Salvo que vos mismo decís, no, yo le voy a enviar a mi hijo en tal escuela. Te vas a una escuela que no es de tu zona, ¿verdad? Y eso está bien, se puede hacer sin ningún problema. En Asunción yo tengo colegios, enseño en colegio, ¿verdad? En donde es en Asunción, ¿verdad? En el centro, y vienen alumnos de Limpio, de Luque, de Mariano Roque Alonso, viajan y teniendo colegios cerca de sus casas, ¿verdad? Ellos envían a sus hijos al colegio de la capital, o sea, a un colegio capitalino. No, yo no le veo tanto sentido, ¿verdad? Pero por la necesidad que tenemos los colegios, o sea, la necesidad que tienen los colegios de Asunción, creo que es conveniente, ¿verdad? Pero mi colegio es muy pequeño y, bueno, necesita de alumnos, y en Asunción ya casi no hay alumnos. Bueno, eh, es un colegio del Estado, o sea, es un colegio nacional, y la gente muchas veces prefiere enviar a sus hijos a colegios privados, entonces los colegios nacionales quedan vacíos. Entonces, como que se compensa con los alumnos, con los chicos que vienen de otras ciudades. Acá en Cancún pasa esto también. En la escuela Cristo Rey, por ejemplo, vienen de todas las ciudades. Vienen de Tobatí, Atirá, Iribebuy, Tupacaraí, ¿qué más? Eusebio Ayala. O sea, los alumnos vienen de varias ciudades a esa escuela, a ese colegio. Bueno, conglomerados funcionales entonces. Arbitrariamente se les ubica en un lugar a los policías, por ejemplo, o a los hospitales, a los escolares, a los postales, dice que no tenemos porque el correo ya va acabando. Por ejemplo, se fijan de acuerdo con ciertos fines funcionales para que realmente se pueda dar, pero no pueden denominarse grupos o comunidades en sentido técnicamente claro. ¿Por qué? Porque también no se conocen, pues. El tema del conglomerado social es justamente el poco relacionamiento entre las personas. Y eso está bien, no es que
yo tenga que conocerle a todos los que van en el colectivo o a todos los que van al supermercado. No, por supuesto que va a haber poca interacción social. Más vale, más vale. Pero en un grupo social, no. O sea, en el grupo social sí debe existir más relacionamiento. Y pasamos al tema grupo social. Vamos a ver ahora sí. La persona puede ser, los grupos sociales, la persona puede ser la unidad de estos distintos grupos de colectividades. Yo puedo participar, y de hecho que lo hago, en distintos grupos sociales. En mi casa, grupo social. En mi trabajo, grupo social. ¿Y dónde más? En un club social, social. ¿Dónde más? A ver. En una cooperativa también es un grupo social. El banco, un grupo social. Se registran incluso, de verdad. Hasta tu firma, tienen tu firma, tu número, todo. Se registra ahí. Son grupos sociales específicos. Vamos a ver eso enseguida. Bueno, la persona puede ser la unidad de distintos tipos de colectividades, pero no todas ellas son grupos sociales, claro. Yo cité, lo que recién cité son grupos sociales, pero yo también puedo estar en distintas colectividades. Me voy al supermercado y me encuentro un montón de personas. Es una colectividad de personas, pero no es grupo social. Como dijimos, es un conglomerado o un agregado social. En el grupo de personas están asociadas unas con otras, ¿sí? Experimentan entre ellas pautas de interacción, ¿sí? Pautas o reglas. Hay reglas. En la casa hay reglas. Yo le suelo decir a mis alumnos, y decime, cuando vos te vas a ir a un lugar, a la casa de un compañero o amigo, ¿vos le pedís permiso a tu mamá o te vas nomás ya por tu cuenta? Y ellos me responden muchas veces con mucha sinceridad y me dicen, profesor, yo me voy nomás ya. Pero, mira, yo le digo, le explico. Mira, lo ideal es que le avises a tus padres, pero también de pedir permiso. Mis hijos, por ejemplo, me piden permiso o me pedían permiso, ¿verdad? Y son mayores de edad, para salir. Y dependía de mi decisión o de su mamá, ¿verdad? De salir o no. Hay reglas. Hasta en la casa hay reglas. No escritas, por supuesto, pero hay reglas. En una cooperativa, por ejemplo, te van a excluir si no pagas tu cuota o tu aporte, solidaridad y otras cuestiones. En un banco, por ejemplo, te van a excluir si es que, bueno, primero te van a, por cierto, ¿verdad? Te van a demandar si no pagas tu cuenta, obviamente. Pero cuando vos vas a solicitar el préstamo y todo eso, bueno, hay una serie de requisitos para pertenecer a ese grupo, incluso para ingresar a ese grupo social. En la cooperativa de Pacaraí yo recuerdo que para ingresar tenía que otro socio tenía que proponerte a vos. No es que vos, yo quiero entrar en este grupo y ya esto, no. Hay clubes en Asunción en que las personas no ingresan así nomás, ni por más plata que tengan, porque son, qué sé yo, un grupo de élite, no se puede ingresar nomás así, ¿verdad? Se necesita, no sé, el padrinazgo, no sé de quién para ingresar, también a esos grupos. Por ejemplo, los masones, no es que así nomás aceptan el ingreso de las personas. No sé cómo es la cuestión, ¿verdad? Yo no soy masón, ¿verdad? Y bueno, tampoco me interesaría ser masón. Yo tengo alumnos que sus padres eran masones y, qué sé yo, o sea, la idea de ellos era pertenecer también a ese grupo. Es un grupo muy cerrado, ¿verdad? Bueno, son cuestiones. No sé si por ahí hay un masón entre nosotros. A ver, entre ustedes hay algún masón, ¿no? Un grupo cerrado. Pero pregunto, cambio la pregunta. ¿Conoces alguna persona que pertenece a ese grupo? Yo no, profe. Ya, es un grupo muy cerrado y no. Yo no sé si ustedes vieron, se acuerdan, si vieron en el capítulo de Los Simpsons cuando eh, Homero quería pertenecer a un grupo de estos. No sé si vieron, ¿sí o no? No veo esas cosas. A ver, Félix, ¿vos no viste ese capítulo?
Parece que no dio, che. Álvaro. Bueno, nadie dio. Está bien. No, yo mero quería entrar en un grupo, ¿verdad? Y tenía que pasar por una serie de pruebas. Y bueno, y le hacían hacer cualquier cosa. Bueno, es muy, muy chistoso, muy chistoso eso. Muy bien, volvemos a nuestro punto entonces. Grupos sociales. Para entrar a ciertos grupos no es que entrar nomás, no es que ingresar nomás. Incluso, les cuento, para ciertos colegios privados también, no es que te ingresar, no es que le vas a escribir a tu hijo en cualquier momento, no. Hay un momento que te hacen formar largas filas y protocolo para que te acerquen. Hoy en día ya es así también. Incluso hay colegios del Estado, colegios nacionales, en que también son muy, a ver cómo decir, no es que le aceptan nomás así al alumno. Tampoco se le puede rechazar, ¿verdad? Pero para que tenga ese ingreso. ¿Por qué? Porque los alumnos del año anterior tienen el derecho de seguir en ese colegio. Pues. Y si ya se llenan los cupos, o en las universidades también, para ingresar en la nacional, por ejemplo, tenés que seguir un cursillo especial. No es que, me voy a inscribir en tal par, voy a estudiar tal cosa. No. Bueno, en las privadas, por supuesto que sí se puede. Ya está demostrado eso, ¿verdad? Pero en la nacional no, hay un cierto cupo. También, no solamente por el cupo, sino también por el tema de la nivelación. Nivelación, ¿qué significa eso? Nivelar el conocimiento universitario básico con el de los colegios, que de repente baja todo, ¿verdad? Es como que se les da las nociones básicas en ese cursillo para que ya se nivele y que pueda funcionar tranquilamente. Bueno, esa es la idea de los cursillos de ingreso también. Bueno, grupos sociales entonces. Y aquí tenemos las características de los grupos sociales. La unidad social llamada grupo eh, debe ser identificable. El alumno, por ejemplo, nosotros estamos en un grupo social, o sea, ustedes, yo también, pero yo estoy como un profesor. Ustedes, sin embargo, están como alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos te identificás como alumno o alumna de la IUTIC, de la Universidad Tecnológica Intercontinental. O sea, te identificás como alumno, como alumna. Incluso vas a tener una remera. Seguramente ustedes no tienen la remera porque no pueden encontrarse, no sé también, de repente puede que tengan. ¿Y quién te da la remera? Bueno, y cada grupo se organiza, cada grupo social se organiza. Cada grado, cada curso es un grupo social. Es un grupo social. El primer curso de psicología de la UTIC, año 2021 sería, el año pasado, eh, este, se identifica como alumno de. Yo también, por supuesto, me identifico como docente del autismo. Sí, desde años que ya dijeron. Y bueno, pertenezco a ese grupo social, sin ningún problema. Pero hay una diferencia ahí, ¿eh? Una diferencia. Hay grupos, tipos de grupos, vemos ahí. Dos tipos de grupos y uno, vamos a ver también qué significa. Grupos primarios o grupos secundarios. En el caso de grupo clase, como ustedes, forman el grupo primario. Y eso vamos a verlo enseguida. Siguiente característica. El grupo posee una estructura social en cuanto que cada persona tiene una posición con respecto a las posiciones de los otros. Eso enseguida se ve. Lastimosamente no estamos en clases así presenciales, porque si lo estuviéramos ahí se notaría. Incluso van a elegir a una delegada o un delegado, eso se nota. Y el delegado o delegada es la que da las informaciones, la que organiza ciertas cuestiones y así. La estratificación social o la jerarquía de los estratos sociales se hallan presentes incluso en los grupos más pequeños. En un grupo clase, en la escuela se organiza, por ejemplo, el delegado de curso, como dije, la secretaria, secretario, tesorero, tesorera y los comités, y están bien organizaditos en cada grado. Entonces, también existe una jerarquía en los estratos sociales. Y por supuesto, en la escuela, en los colegios, se nota mucho, ¿verdad? El estrato, estamos hablando de la estratificación social como el primer día de clases.
O sea, el grupo de personas que pertenece a cierto sector, el estrato docente, el estrato alumno, el estrato directivo, los directivos de la institución, se hacen nota de eso, obviamente. Siempre, y dice, se hallan presentes incluso los grupos más pequeños y exentos de formalidades. No hay tanta formalidad en los grupos pequeños. Eso está bien, o sea, eso es normal. Por ejemplo, vos si querés hablar con una compañera, no es que tenés que enviar una solicitud para hablar, no. Pero si vas a hablar con el director o la directora, seguramente tenés que ir y solicitar entrevista con el director o la directora. En este caso, el director. Entonces, cambia la cuestión en el relacionamiento. Como alumno de clase, de aula, grupo primario, y como alumno de la institución de la UTI en general, grupo secundario. Vamos a ver enseguida la diferencia. Entonces, hay más formalidad en el grupo secundario. Siempre hay, un vestigio de subordinación, claro. Incluso en el grupo aula hay subordinación, un poquitito por lo menos, ¿verdad? Si ustedes eligen un delegado o delegada, por supuesto que esa persona es más, no sé si decir más importante, pero ocupa un lugar especial, un rol, mejor dicho, un estatus social distinto a los demás del grupo. Siempre, por lo tanto, hay un vestigio. Hasta en los grupos más igualitarios siempre hay una subordinación. Subordinación que significa que uno tiene mayor jerarquía. El delegado de curso, por ejemplo, o el director de una escuela, entre sus compañeros. Bueno, y eso hay que saber entender muy bien también, porque muchas veces se malinterpreta esto. Es como que si el director o la directora puede manejar el grupo a su antojo y no es así. La única diferencia es que las funciones que cumple esa persona son distintas a la del otro. No es que el director, por eso es lo que muchas veces se entiende. En su mente antoja y saberá, dice, fulano va a hacer tal cosa. No es esa la cuestión. Cada uno debe cumplir su rol de acuerdo a cómo están estipulados en el reglamento. Eso tiene que ser así. Bueno, es una cuestión, ¿verdad? Que de repente también se malinterpreta. Aquí el paraguayo, por ejemplo, le interpreta mucho. A este huígula paraguayo o manda gente a llevar. Anda, es humilla. O sea, no puede ser de esa forma. El, el director es el que va a organizar nomás. Pero como se dice, no va a ser que va a mandar, como dice. Pero muchas veces esto se malinterpreta. ¿Por qué? Porque las instituciones son democráticas. Y más aún si son instituciones educativas. Y cuando yo me refiero a director, me refiero a cualquier organización. Sí, las decisiones se toman en conjunto. No es que esa persona va a decidir todo, no. Bueno, seguimos. Las relaciones son recíprocas. Las relaciones recíprocas son esenciales para el mantenimiento del grupo. En otras palabras, debe haber contacto y comunicación entre los miembros. De lo que decía con el director o directora, tienen muchísima responsabilidad, eso sí. Pero no hay no hay un curso de capacitación que te diga cómo ser un director o directora. De hecho, que hay. No se siguieron más esos cursos. Bueno, sí. Todo grupo tiene normas de comportamiento, ya dijimos, que influyen de manera de desempeñar sus funciones. Los miembros del grupo tienen ciertos intereses y valores comunes también. Todos nos interesamos por la educación, la institución educativa. Pues todos tenemos que apuntar a lo mismo y los valores también son los mismos. La actividad del grupo y aún su misma existencia debe dirigirse a una o varias finalidades sociales. Un grupo debe tener una permanencia relativa, eso también es importante, y a diferencia de los conglomerados, porque un grupo social debe tener cierta duración en el tiempo. En el caso de ustedes, están, no sé si 4 o 5 años, sí, 5 años van a estar juntos. Y ojalá que esta carrera sea de resistencia, ¿verdad? Y que todos puedan llegar a la meta.
Sí, hay muchas, infinidades, muchos obstáculos. Eso es cierto, por los cuales ustedes tienen que atravesar. Pero son obstáculos, no son, a ver, limitantes. Bueno, son también limitantes. Pero no te pueden determinar, no te pueden hacer que no puedas seguir más la carrera. Está el trabajo, está una serie de cuestiones, ¿verdad? Que son obstáculos, pero también tenés todas las, y seguramente eso ya analizaste antes de inscribirte a esta carrera, ¿verdad? Que vas a poder llegar a la meta. Bien, a ver, sí, duración en el tiempo. 5 años van a estar juntos, entonces deben llevarse, tratar de llevarse de la mejor manera. Y esto no es necesario que yo les diga, porque los grupos de psicología que estuvieron todos estos años, ¿verdad? Fueron muy unidos, ¿sí? Y eso se nota, la cohesión, la unión. Y se ayudan mutuamente. Yo recuerdo ahí, hubo alumnos que tenían problemas incluso económicos y se ayudaban así. No sé cómo lo hacían, pero iban adelante. Es increíble. Grupos primarios. Hay dos tipos de grupos. Grupos primarios y secundarios. Primarios son, le llaman también de cara a cara. ¿Por qué? Porque se ve todo, se ven y se conocen. La familia es un grupo primario, por excelencia, la familia, porque todos se conocen. Bueno, el grupo, y en el grupo primario también existe, no existe tanta formalidad, ¿entendés? Sino la informalidad. Sí, se ven todos los días. Hasta en la forma de saludarse, ¿verdad? ¿Ustedes cómo se saludan? De hecho, que todavía no se pudieron ir a clases presenciales. Pero cuando llegue el día, van a hacerlo de forma más natural. Y no va a ser lo mismo hablar con un compañero que ir a hablar con un profesor o profesora, o la secretaria, secretario, o el director. No, no es lo mismo. Bueno, sigo. El grupo primario es una colectividad relativamente apretada de personas. Pocas personas, pero miras, que tienen frecuentes relaciones personales, con un sentimiento de solidaridad y estrecha adhesión a determinadas valoraciones sociales comunes. El grupo de relaciones entre de tú a tú es el grupo primario, en cuanto que es fundamental para la persona igual. Las primeras experiencias y las más formativas de la persona tienen lugar en el grupo primario familiar. Aquí recibe sus más eficaces y duraderas lecciones de socialización. Su personalización social de forma en gran parte con este contacto de comunicación. Los grupos íntimos con los cuales está asociada la persona durante toda su vida son primarios, siempre y cuando, eh, en cuanto que son los más próximos a esa persona. Están constituidas por personas eh, a las que uno ama y confía y se admira. Gracias a ellas merece vivirse la vida. Estos grupos también son primarios en cuanto a lo que ellos se revela la verdadera personalidad del individuo. Vos te expresás con mucha libertad, como sos realmente. Y eso también pasa en el grupo aula. Uno no va a fingir frente a sus compañeros, sino va a hacer lo que es realmente. Bueno, también hay grupos y grupos. En un grupo, en una sala donde hay 70 alumnos, por ejemplo. Yo el año pasado tuve aulas, por suerte fueron virtuales, en donde hubo 70 alumnos de carreras universitarias, ¿verdad? Una fue de psicología justamente, y la otra fue de periodismo, y montones de alumnos, no le podías meter y no le podías conocer. Y eso con encima otra vez la virtualidad. Es imposible conocerle a todos. Bueno, y a nosotros que somos poquitos aquí también, muy difícil. No nos vemos. Grupos secundarios. El grupo secundario o de asociación es una colectividad menos unida que el grupo primario. Es menos unida. Es más estricto, pero es menos unido. El grupo primario es menos estricto, pero más unido. Las personas individuales entran a estas relaciones unitarias por su propia voluntad. También es importante.
Pero yo porque quiero me asocio a una cooperativa, me asocio a un banco, o me voy a un colegio, a una institución. Y con intención expresa y con frecuencia, aunque tácitamente por contrato. Te vas a firmar un contrato para entrar ahí. Estas relaciones están reguladas por el derecho y la justicia. Te van a demandar si no le pagas. Por las costumbres y los acuerdos formales. Son más cuidadas y calculadas. La persona tiene que vigilarse, tiene que observar mejores formas. Cuando un hombre de negocios afirma delante de sus asociados, mi palabra me obliga, no es que le obligue su palabra, sino que su firma, ¿verdad? Sí, porque la palabra nomás no nos sirve hoy en día, y más aún en los grupos secundarios. Todo tiene que ser con acuerdos firmados. Trata de infundir en el grupo secundario algo que es lo característico del primario, mi palabra, ¿no? Y no es así, la confianza. Ahí directamente es firma. Si vos firmaste, ya eso te condena. Hay que notar que toda persona social, con la posible excepción de los niños pequeños, pertenece simultáneamente a grupos primarios y o secundarios. Sí. Porque vos tenés una familia, porque vos tenés un trabajo secundario, tenés una asociación, no sé, una cooperativa, un banco que te paga el salario, de repente. Los individuos con quienes con más frecuencia se trata el adulto, en una iglesia también, ¿sí? Si vos perteneces a una religión, también es un grupo secundario y hay reglas. En las relaciones económicas, en sus relaciones económicas está ligado con uno o más estrechamente otros. Los primeros forman grupos primarios y los demás secundarios. En un banco, una cooperativa, grupos secundarios. En la institución, con la UTIC misma, ustedes forman un grupo secundario, pero en el grupo aula, grupo primario, entre ustedes, no con el profesor, entre ustedes. Los grupos de presión. El grupo de presión es una colectividad organizada de personas que trata de fomentar su propio interés, especial dentro de la sociedad. Todo grupo conscientemente establecido, actividad de uno o actividad de otro, modo de elevar su posición, también podría ser hacer bien considerado por los demás, pero el grupo con intereses especiales se distingue por su recurso a la presión social, por su empeño en lograr el poder a determinadas ventajas, en su relación con los demás grupos. Con frecuencia hay conflictos de intereses entre dos o más grupos. Vamos a ponerle como ejemplo a los gremios, a los sindicatos, que son grupos de presión que tienen como objetivo mejorar la realidad del trabajador en su ámbito. Entonces ellos van siempre a estar peleando por reivindicar los derechos de cada uno. Y por supuesto que con frecuencia hay conflictos entre ellos mismos, porque no son uno. Por ejemplo, cuando cierto grupo presiona para lograr una ley en el Parlamento también. Bien, acá tenemos las preguntitas de ayuda y también tenemos aquí la tarea. Bajito. Y que consiste justamente, como ya decía, en elaborar un mapa conceptual, un esquema sobre la clasificación de los conglomerados. Bien. No tiene tiempo y hasta el día del examen final pueden entregar el trabajo. ¿Preguntas?